En este momento quiero saludar a todos ustedes, preciosas amigas, hermanas, consiervas, que podamos, como se dice, compartir sobre las mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia. Bueno, seguimos con el libro de Génesis. Hablamos la semana pasada de Eva. Ahora vamos a hablar de la descendencia en la familia de Eva y de Adán. Y vamos a hablar de la mujer de Caín. Pastora, ¿pero por qué va a hablar de la mujer de Caín? Encontramos en Génesis 4:17 que dice así: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de su ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Enoc. Bueno, 4:17 del libro de Génesis encontramos acá a Caín nuevamente. Ustedes saben que Adán y Eva tuvieron dos hijos al comienzo, Caín y Abel, y entonces como estaba de esa manera, encontramos luego a Set, tres hijos, pero aquí la palabra de Dios nos dice las relaciones de Caín para su descendencia, cómo ella queda embarazada de un hijo que se llama Enoc. Y luego Caín funda una ciudad que llevaba el nombre de su propio hijo, Enoc. Enoc. Pastora, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? Nuestra pregunta. Yo también me preguntaba de dónde salió. Y dice en Génesis 4:1, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si la Biblia solo habla de 4 habitantes en la tierra, pero en Génesis 3:20 Adán le pone a Eva madre de los vivientes. Y además en Génesis 5:1 hallamos el libro de las generaciones de Adán, recalcando en Génesis 5:4 que Adán engendró hijos e hijas, detallando de esa manera los nombres de 3 de ellos, Caín, Abel y Set. Entonces, ahí encontramos a la esposa de Caín, ¿sabe? Entonces, de la misma manera, también la descendencia de Set. Pero luego de eso vamos a hablar. Ahora nos vamos a concentrar en la esposa de Caín. Se casó con una hermana, posiblemente de esa descendencia de Set, de Caín, de ellos. Ahí se casó, con ella se casó y le llamaban Agon. Y los hijos Enoc. Entonces tuvo, dice más tarde, un nieto Irad y la sobrina Noán. Entonces hermanos de Caín fueron Abel, Set y otros muchos más. Entonces de esa manera nosotros vemos cómo esta preciosa mujer llamada la esposa de Caín contribuye también a que se va llevando a cabo realmente lo que es también dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces tenemos muy claro que Adán y Eva tuvieron los primeros hijos. Abel ya había partido. ¿Por qué? Porque Caín había matado a su tío. Entonces la sentencia del exilio para Caín por la muerte de Abel fue el destino de Caín en el desierto, en la tierra de Nod, en donde obtuvo ahí a su esposa y otros logros impresionantes que hizo Caín con su descendencia. Entonces, por eso dice que este lugar estaba al este de Edén. Antes del diluvio dejamos a nuestra primera familia, Adán y Eva, que fueran al paraíso exiliados por su pecado y desobediencia, por no vivir de acuerdo con las exigencias que Dios había puesto. Entonces, uno de los puntos nos muestra los frutos del pecado original. Mira el pecado original de Adán y Eva. Y luego encontramos pues como frutos, como dice, de la buena semilla, ¿quién nace? Abel. De la buena semilla nace Set.
pero de la mala semilla nace Caín. Ahí está Caín, ¿ve? Como el primogénito de esta familia. Pero bueno, ya sabemos que por ellos cómo presentaron sus ofrendas, y la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, quien se enojó realmente y se llenó de ira y de celos. Aquí está la respuesta del corazón de Caín, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Pero Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y tuvo que maldecirlo, condenándolo a un trabajo deplorable, estéril y errante. Lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Entonces ahí está lo que procede de Caín, ¿ve? Entonces más tarde Dios nos dice a través del apóstol Pablo, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y Caín obtuvo eso en él y en su descendencia. Entonces Caín quería ser protagonista, quería ser admirado. Por eso él funda una ciudad. Y la ciudad que Caín fundó se llamó la ciudad de Enoc, la ciudad del nombre de su hijo. ¿Ve? Caín fundó esa ciudad que realmente llevó el nombre de su hijo primogénito. Entonces fue el comienzo de dedicar, de que él tenía que hacer algo después de haber sido exiliado. Claro que sí, así de exiliado. Entonces encontramos que Caín también pudo haber hecho acto de rebeldía, ¿no? Impuesto por la situación que él estaba viviendo. ¿Ven? Entonces ahí la ciudad de Enoc sería su círculo donde él estaba protegido, su ciudad de protección, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Caín no se arrepintió de lo que hizo con su hermano Abel. No llegó a arrepentirse. Por eso Caín, tratando de remediar su situación, él mismo creó su propia paz, su propia seguridad, y su familia solamente allí empezaron a vivir. Entonces, ¿cómo es el egoísmo, el egocentrismo? El querer ser, como se dice, el querer brillar, ¿no? Entonces, yo ahora les digo con Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, ¿no? Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerlo con guardianes no sirve de nada. ¿Saben, hermanos preciosos? Tremenda verdad este versículo 127:1. Tengamos cuidado nosotros ahora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros protegernos? Lo que no hizo Caín. Lo que no se concentró Caín en lo que él había aprendido de niño. Porque Adán y Eva sí les enseñaron. Debió haberles enseñado. Pero él, había mucha idolatría en su corazón. Había mucha vanidad. Por eso quería demostrar sus logros, sus avances. Y aquí encontramos, cuando hay esto, realmente no le agrada a Dios. Más tarde tenemos un ejemplo de eso, lo que hizo Absalón, el hijo del rey David, cuando buscó que un monumento perpetuara su nombre. Un monumento. Uy, pastor, acá está en la plaza Bolognesi, Francisco Bolognesi. Mira, se copiaron de esa parte. Absalón hizo su monumento, dice que eso está hasta el día de hoy. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puse al monumento su propio nombre. Segunda de Samuel 18:18. El monumento de Absalón hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cómo es posible? El ego, la vanidad se aflora. Entonces, aquí
encontramos que la mujer de Caín se apegó a lo que decía Caín. Como dice la pareja, empezaron a hacer lo mismo. Entonces, más tarde tenemos que también Caín tiene un nieto, Irad. Génesis 4:18. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mesusael, y Metusael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Ahí está, hermanos, la descendencia de Caín. En una descendencia encontramos ahí las generaciones de la descendencia de Caín que también caen en la poligamia. Y el primero fue Lamec, que tuvo 2 esposas, Ada y Sila. Entonces, ¿qué aprendemos? Por eso yo les decía antes que cometer el pecado no solo nos hace daño a nosotros, sino al entorno. Y el entorno de Caín, la descendencia de Caín no paró, siguió haciendo lo mismo. Entonces tengamos cuidado ahora nosotros, solamente para eso está escrito en la Biblia. Ahora nosotros tengamos cuidado, qué hacer como madres, qué hacer como esposas, qué hacer como abuelas. No caigamos como cayó la mujer de Caín, porque Caín solo quería ser protagonizar, decir, esta es mi ciudad. Ya no estoy en el Edén, ya no estoy en el paraíso, ya me botaron, pero aquí estoy en la gran ciudad, la ciudad de Enoc. El nombre del Hijo. ¿Es bueno avanzar? Claro que es bueno. ¿Es bueno proyectarse algo? Sí, pero no en la maldad, sino en la bondad de Dios. Como dice ese himno, ¿no? La bondad de Dios. Entonces vamos nosotros a agradecer a Dios que Dios nos cuide para no caer de esta manera en los pecados que luego nos va a hacer doler. Vamos a llorar. Entonces vamos a tener en cuenta que para el matrimonio hay buenas bases y principios en las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 24 encontramos que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Encontramos el matrimonio en el primer libro, en Génesis. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Ven? ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Con la descendencia que realmente ha afectado. Deuteronomio 21, 15 al 16, sería bueno que lo leamos y que ustedes lo lean ahí en el interno. ¿Cómo es que afecta? ¿Ven? Entonces, allí estaba el nieto, tataranieto, que fue Lamec, también tomando a mujeres adornadas, ornamentadas, porque eso significaba Ada. Y Sila significaba sombra, refugio, comodidad. ¿Ven? Entonces eso es lo que encuentran los hombres cuando hacen 2, 3 vidas y no tienen una vida íntegra ante Dios. Entonces oremos por nuestras generaciones. Por eso Jesús respondió más tarde y dice a través de las Escrituras, allí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó Mateo 19:4, versículos 6 y también el 8, donde dice, esto explica que el hombre deja a su padre y a su madre y se separe y se une a su esposa y los dos se conviertan en uno. Como ya no son dos, son uno. Que nadie los separe. Lo que Dios ha unido, Jesús contestó. ¿Qué contestó Jesús respecto a eso? Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios así. Hermanos, la palabra está dicha. Que Dios nos ayude a nosotros en estos últimos tiempos del siglo XXI a mantener los principios, la palabra, y que podamos tener, como se dice en nuestra familia, en nuestro matrimonio, los principios de Dios. Están escritas las leyes de Dios.
Dios me los bendiga. Es un gusto haber estado hablando realmente de esta descendencia de Caín, la esposa de Caín, que realmente, a diferencia que vamos a ver de Set, a diferencia que vamos a ver de las descendencias buenas que también hubo en el comienzo, en el transcurso del libro de Génesis. Dios me lo bendiga. Bendiciones.